Bueno, agradezco a Anda por invitarme a estar acá con ustedes, también en compañía de tan distinguidos panelistas. Ustedes ven el título que le puse a esta presentación, lleva el sueño chileno entre comillas, porque no existe un sueño chileno que yo sepa. Entonces, voy a intentar mostrar acá la posibilidad que esto exista, porque si existe, entonces es profundamente impactante para la política y también incluso para el marketing. Así nos vemos chilenas y chilenos. Este es un estudio que se llama The Face of Tomorrow, que toma miles o decenas de miles de fotos en distintos países y así se ven las chilenas y chilenos, son promedios de fotos, se hace de manera digital. Y así somos, y si ustedes vieran las caras de otros países, somos distintos. Nos debiéramos reconocer entonces en esos rostros. Y este es el grupo mayoritario de chilenos. De hecho, si 11,7% pobreza, decía la subsecretaria, el ABC1 se ha movido. Yo siempre he preferido pensar, y hay una nueva clasificación que van a escuchar, que se mueve en torno al 12, 13%, algunos hablan del 10%. Si uno resta esos dos grupos, se queda con un enorme grupo mayoritario de 75%, incluso hasta podría llegar al 80%, que sería ¿qué? Clase media. Porque si usted no es pobre, si usted no es rico, ¿qué cosa es? Clase media. Es decir, entonces podemos estar hablando con toda comodidad, ya lo decía la subsecretaria, de un país de clase media, pero no una clase media homogénea, porque si es el 75%, lo que tenemos es una diversidad ahí adentro de ese grupo, y entonces yo prefiero muchas veces hablar de grupos medios dentro de esta gran clase media. Y desentrañarlo se ha vuelto un ejercicio de gran complejidad. Son distintos algunos que otros. Usted tiene los millennials, tiene a la tercera edad, tiene a las mujeres, tiene una cantidad de gentes distintas cuyos patrones también son distintos. Existe entonces una alta probabilidad de generalizar a partir del comportamiento de un grupo en particular. En los últimos años, un grupo en particular de esa clase media ha tenido una voz mucho más fuerte, incluso en la calle, que son los jóvenes. Los millennials, dirán algunos, pero los jóvenes. Entonces, si uno toma el comportamiento de ese grupo, lo que dice ese grupo como representando a toda la clase media, probablemente va a cometer una gran equivocación. Lo que tienen en común todos estos grupos medios son que son hijos del crecimiento económico. Chile no es un país, y en eso se diferencia, por ejemplo, Argentina, de Brasil, desde luego de Venezuela, donde la clase media es asistida por programas masivos de subsidio, la cuenta del agua, de la luz, la educación, una serie de bienes y servicios básicos son pagados, subsidiados por el Estado. En Chile no ha ocurrido eso, por lo tanto, esta clase media, estos grupos medios han emergido y han adquirido su estatus sobre la base del crecimiento económico, que ¿qué es lo que les ha dado? Empleo, remuneraciones, y si hay remuneraciones entonces hay consumo, y si hay consumo hay movilidad social. Ese es un poco el resultado del crecimiento que ha dado lugar a esta gran clase media. Su bienestar, por lo tanto, depende críticamente del crecimiento. Cuando no hay crecimiento, no hay bienestar en esa clase media, no hay movilidad social. Fíjense ustedes, este es un estudio que hizo GfK DIMARC de chilenidad en septiembre del 2016, y le preguntaron a los encuestados qué palabra definiría a los chilenos. Y miren la palabra que salió. Esa es la palabra. Aperrados. Es decir, muy consistente con lo que decíamos anteriormente. Esta es una clase media que no ha sido subsidiada, no le han regalado nada, sino que han aperrado para llegar allí donde están. Es una palabra muy chilena que quizás dicha en otro lugar ni tendría sentido, pero que a mi juicio resume muy bien esta clase media que ha emergido en Chile en las últimas par de décadas. ¿Y su factor identitario cuál es? Ese, pues. El factor identitario es el consumo, como vehículo de inclusión. No en forma peyorativa, sino como la posibilidad de incluirse en la clase media, en la sociedad, a través del consumo, que por lo demás es lo que hacemos todos cuando ya tenemos ingresos. Bienes, entonces, como signo del nuevo estatus. Es decir, el auto, este es el auto más vendido en Chile el año 2017,
es uno de los bienes que me permite, porque me permite movilizarme también los fines de semana, puedo irme también a vacaciones, aunque no lo use para ir a la pega, como un signo del nuevo estatus de los grupos medios. Entonces el consumo adquiere una dimensión, 3 dimensiones. Una dimensión inclusiva, yo ahora estoy incluido en esta gran sociedad que hay en Chile del consumo, pero también de todos los otros bienes y servicios que se consumen, pero también liberadora de las restricciones, de las ataduras que impuso la pobreza en su tiempo a estos grupos que ahora son grupos medios. Y dignificadora, porque cuando yo estoy incluido en la sociedad, me siento mucho más digno que cuando era excluido, que es indignante, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que hay un proceso de movilidad social, lo que yo llamaría las escaleras de la movilidad social, que en Chile han sido, por así decirlo, impulsadas por el crecimiento económico, y eso ha dado origen a una gran clase media, a estos grandes grupos medios, que por otra parte rompen con su pasado. Piensen ustedes, en algunos casos el pasado es de la generación anterior, de los padres que estaban o se debatían en los márgenes de la pobreza. En cambio, estos grupos medios ahora y sienten que rompen con ese pasado de sus padres o quizás de sus abuelos. ¿A través de qué? A través de este sistema que he mostrado de movilidad social aceitado por el crecimiento económico. ¿Cómo viven estos grupos medios en Chile? Entonces, lo que voy a usar a continuación son una cantidad de indicadores que no se generan en Chile, sino que se generan en estudios que se hacen en otros países, pero que reflejan o debieran reflejar esta gran mayoría de chilenos, que son ese 75%. Y voy a partir por este primero, que es el reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Este es un reporte que se hace todos los años. El último se hizo en 2016, fue publicado en 2017. Es una metodología muy conocida, bastante sólida, nadie discute, se genera en un ámbito de mucho conocimiento. Y allí Chile aparece, vean ustedes, en la posición 38 entre 188 países medidos. Es una posición bastante arriba, si bien uno quisiera estar todavía más arriba, pero lo interesante es que aparece Chile en el grupo de los países de muy alto desarrollo humano. Esta es la clasificación más alta que hace este reporte, muy alto desarrollo humano. Este es otro estudio, el Legatum Institute, que está basado en el Reino Unido, que hace un estudio todos los años de prosperidad. Este data de 2017, y Chile aparece allí en la posición 33 entre 149 países. De nuevo, estamos ahí en una posición alta. Para dar una idea, vean ustedes Venezuela, que en algún momento, quizás si se hubiera hecho este estudio hace 20, 30 años atrás, habría estado arriba, hoy está en una posición 132, casi al final de este ranking. Hay otro estudio de progreso social, también se hace todos los años, también se hace aquí participa Michael Porter, que es un economista muy conocido de Harvard, ha venido varias veces a Chile. Cualquiera que haya estudiado en la Universidad de Estrategia ha oído hablar de Michael Porter. Y en este estudio, Chile está aquí, más arriba todavía, 25 entre 140 países. Vean ustedes, superando a estos otros países, Costa Rica y Uruguay, que son típicamente países con los que estamos en todos estos rankings cercanos. En algunos casos nos superan, en algunos casos nosotros superamos, pero moviéndonos en este entorno entre el 25, el 30, el 35. Países más saludables del mundo. Otro ranking. O sea, aquí uno podría usar muchos otros rankings, pero veamos cómo estamos en salud, un tema muy relevante en estos mismos momentos. Y aquí encontré el índice de salud global de Bloomberg del año 2017. Bloomberg hace un montón de rankings. Aquí yo les podría traer cantidad, pero no nos podemos gastar tanto tiempo en esto. Chile aparece entre los 30 países más saludables del mundo, en la posición 29. Aquí uno empieza casi a sorprenderse. Chile siempre está en estas posiciones. Uno dice, oye, aquí tendremos algún pituto que alguien está poniéndole un privilegio a Chile. Y la verdad es que estos son estudios internacionales. Y las metodologías pueden tener ciertamente errores, pero cuando son tantos los estudios que muestran esta posición, ya empieza uno a creerse el cuento, ¿no? La mejor esperanza de vida del mundo. Vean ustedes, Chile está ahí en este color verde, donde está Canadá, ni siquiera Estados Unidos, está Australia, bueno, Finlandia, Noruega,
España, Francia. Chile tiene la más alta esperanza de vida del mundo. Qué notable, ¿no? Y este es el que más a mí me causa sorpresa. ¿Dónde es mejor vivir? Este es un estudio que hizo el Economist, la unidad de inteligencia del Economist, lo ha hecho una vez, el 2013, y se preguntaba dónde habría sido mejor nacer ese año para un ser humano en el mundo. Y por supuesto, en los primeros lugares está Suiza, Australia, Noruega, Suecia, Dinamarca, los típicos países que uno mira como que son los mejores países donde uno podría nacer. Pero Chile, fíjese usted, aparece en el lugar 23 en el mundo. Esto ya es sorprendente. Es decir, que una revista como el Economist, una unidad de inteligencia, haya puesto a Chile en esa posición. Por lo demás, si se hiciera de nuevo, no creo que cambiaría mucho, en una posición muy alta en relación a lo que uno siempre ha guardado en la memoria, que era este país pobre, como decía la subsecretaria, de los años 80 y 90. Mejor nacer aquí, fíjense ustedes, en Chile, que en Japón, que en Francia, que en el Reino Unido. Esto es ya increíble, que en España, en Portugal, que en Polonia. Es decir, en este estudio Chile incluso salió mejor. A lo mejor lo hicieron considerando el sur de Chile, que es muy bonito, no sé, pero bueno, lo pusieron ahí, a Chile. Y encontré otro muy así caprichoso. Dije, a ver, paz global, tenemos un lío en la Araucanía. ¿Dónde estamos? Ahí, quizás aquí estaríamos mal, pero Chile, de nuevo, vean ustedes, está entre los países más pacíficos del mundo. A pesar de todo lo que vemos en el noticiero central en la noche, Chile, y los extranjeros dan cuenta de ello, es un país pacífico en esta lista. Se podría uno preguntar a la luz de estos indicadores, y quiero decirles que uno podría ocupar varios más. De hecho, yo tengo una versión más larga donde hay otros indicadores, pero por el tiempo uno tiene que andar rápido. ¿Cómo esto correlaciona con la felicidad? Oye, sí, muy bien arriba, pero hay gente que dice, ¿sabéis que no somos tan felices? Y vean ustedes que este estudio, donde participa un economista, Jeffrey Sachs, que ha venido varias veces a Chile, que escribió un libro junto con el ministro de Hacienda, él de sensibilidad demócrata en Estados Unidos, Chile aparece en el lugar 20, está entre los 20 países. En el estudio anterior, en 2015, estaba en el lugar 25. Y Francia, ven ustedes, están bastante más abajo. De hecho, Portugal, que es un país que tiene un estado de bienestar, tuvo una crisis severa en el 2008, está en el lugar 84 en este estudio, para dar una referencia. Y Venezuela está fuera de los 100 países más felices del mundo. Encontré en el Diario Financiero este lunes, para esta presentación, una frase de Oscar Landereche, que fue presidente ejecutivo presidente del directorio, de Codelco, donde dice: Chile ya pasó la etapa de país en desarrollo y tenemos que empezar a pensar como país desarrollado. Muy notable, porque la verdad es que seguimos pensando que somos un país en desarrollo, y estos indicadores que les mostré más bien sugieren que estamos en un país que ya está a las puertas del desarrollo, cuando no ya podría considerarse desarrollado. ¿Sería esto una felicidad, un estatus a costa de puro endeudamiento? Desde el punto de vista del país, nosotros tenemos un país con baja deuda pública. Chile, como porcentaje del PIB, tiene un 25% de deuda pública. El promedio de la OECD es casi 3 veces, y el promedio mundial casi 4 veces. Vean ustedes que Italia, que ha estado generando bastante ruido en el último tiempo en Europa, tiene una deuda muy superior a su PIB. Es decir, se puede concluir que Chile es un país sano desde el punto de vista de la deuda pública. Y eso se refleja en un bajo riesgo país, uno de los más bajos riesgos país a nivel mundial también. Es decir, por todos lados la cosa camina bien. Sin embargo, por cierto, los grupos medios viven endeudados. Es propio de las clases medias vivir pagando intereses. Esto es propio de todas las clases medias a nivel mundial. O sea, el crédito financia la movilidad social. Entonces, hemos pasado de este país pobre de los 70. Yo estudiaba ingeniería en ese país pobre, y nadie dudaba en usar esa categoría. Somos un país pobre, al país actual de clase media. Uno de los 35 países de este club de los países ricos de la OCDE. Es como para no creerlo. Es como que uno dice, no puede ser. Estamos más cerca del pleno desarrollo de lo que ninguna generación anterior de nuestro país estuvo. Con un PIB per cápita que probablemente va a rozar o ya va a llegar antes de una década a los $30.000. Con ese PIB per cápita usted no tiene vuelta. Va a ser considerado un país desarrollado. ¿Cuál es el problema? Porque todo está bien. Uno diría, oye, pucha, esto es la autocomplacencia pura. ¿Dónde está el problema? El problema es ese.
0,5, más precisamente ese, 0,476. Este es el Gini, el índice Gini que refleja la desigualdad, en este caso de ingresos. Cuando usted tiene un índice de Gini 0, es la igualdad perfecta, todos ganan lo mismo. Cuando usted tiene un índice 1, es una persona se lleva todo el ingreso, los otros no se llevan nada. Chile está en la mitad. Uno diría, oye, no tan malo. No, es malo, porque los países desarrollados, el promedio de la OCDE es de 0,32. Y entre 0,32 y 0,476 hay una diferencia bastante importante. Un estudio, el PNUD chileno, Desiguales se llama, se hizo el año pasado, se publicó el año pasado, demostró que la desigualdad en Chile disminuyó bastante importantemente. De hecho, en 2015, aquí está en base 100, antes estaba 0,476, aquí está en 47,6, bajó 7,3 puntos del 2000 al 2015. Una baja sensible. Usted no va a encontrar tantos países donde se haya producido una baja de desigualdad de esa magnitud. Y si uno lo mide por la razón de los quintiles más ricos y los quintiles más pobres, que era de 17,5 en 2000, una muy alta diferencia entre el quintil más rico y el quintil más pobre, ahora estamos en 10,8, que todavía está lejos del 6, 7, que es la diferencia que hay en países desarrollados, pero ya bastante más cerca. Por lo tanto, también la desigualdad ha estado mejorando, aunque la verdad, vean ustedes esa cita que encontré de Eduardo Engel cuando salió publicado, dice, las cifras son elocuentes. No importa cómo se mida, la desigualdad viene cayendo durante la última década en Chile. Pero la verdad, digámoslo, este es nuestro problema. Tenemos una alta desigualdad, no hay un país desarrollado que tenga una desigualdad de ese nivel. ¿Y qué ocurre con esto? Que esto genera desigualdad de oportunidades, es decir, aquel que nació dotado de talentos, de capacidades para poder llevar adelante una vida, una trayectoria vital que aporta al país, podría no estarla desarrollando porque nació en algún lugar donde esto no se va, él no va a poder desarrollar esos talentos, acceso desigual a bienes y servicios, calidad de educación desigual, que es un tema que hemos venido tratando en Chile en los últimos 6, 7 años con mucha fuerza. Lo que hace al final esto es que cuestiona la legitimidad del modelo de desarrollo. Y entonces aparecen estas cosas como el derrumbe del modelo, que escribió, por ejemplo, Alberto Mayol, que alguien se preguntaría, ¿quién quiere derrumbar un modelo que ha producido estos resultados? Y sin embargo, la alta desigualdad produce esas ideas. Entonces, para ir terminando esta presentación, la pregunta es, ¿existirá un sueño chileno? ¿Un sueño chileno a la manera que existe un sueño americano? El historiador James Truslow Adams escribió por primera vez en 1931 lo que era el sueño, lo describió, lo definió como la igualdad de oportunidades y libertad que permite a todos los habitantes de Estados Unidos lograr sus objetivos en la vida únicamente con el esfuerzo y la determinación. La prosperidad entonces depende de las habilidades de uno y de su trabajo, no de un destino rígido determinado por la jerarquía social o por el Estado. Entonces, yo sostengo acá que en la última elección presidencial emergió la evidencia de que estaríamos en presencia de un sueño chileno. ¿Y por qué lo digo? Porque los grupos medios percibieron un quiebre en la senda de la prosperidad en los últimos 4 años cuando el país dejó de crecer. Se frenó la economía, se frenaron las remuneraciones, se frenó el empleo, sobre todo el empleo con contrato. Entonces, un quiebre. La clase media, los grupos medios, sintieron que esto se había frenado. Sí a los cambios, porque no hay encuesta que no muestre que los chilenos y la clase media está dispuesta a los cambios, los favorece, pero no a la costa de mi prosperidad. Descubrieron que la prosperidad era más cara, si se quiere, más querida, más anhelada que cualquiera de los cambios que se pudieran hacer cuando la afecta. El estancamiento económico de estos 4 años, que fueron los primeros 4 años en que esta clase media, estos grupos medios, han vivido sostenidamente sin crecimiento económico, frenaron la movilidad social. Y ese es finalmente el asunto fundamental del sueño chileno. Como dice aquí Martin Wolf, que es un columnista del Financial Times, los ingresos estancados molestan más a las personas que el aumento de la desigualdad, incluso teniendo a la vista que en Chile incluso disminuyó la desigualdad. Con mayor razón, por lo tanto, el estancamiento de los ingresos molesta más. Se interrumpe el sueño del progreso. Y como dice aquí Serrat, los ricos a su riqueza, que ahí están, los pobres a su pobreza, que de ahí todavía no salen, pero la clase media ¿a qué? A su miseria. Y lo dice mejor todavía un cantautor chileno, Osvaldo Rodríguez, en esta canción que algunos deben conocer acá, Valparaíso, ese miedo inconcebible
a la pobreza. Entonces, lo que yo sostengo es que en la elección presidencial los grupos medios eligieron la opción de recuperar la senda perdida, es decir, volver al crecimiento. Y si ustedes ven esta encuesta de CADEM, cuando se le preguntaron después de la segunda vuelta a los encuestados, ¿por qué razón votó usted por el presidente Piñera? La mayoría votó por el crecimiento. Esa es la respuesta principal, por la recuperación del empleo, y otras dos respuestas también demuestran que en conjunto la gente votó por lo que estoy señalando, recuperar la senda perdida. Los chilenos, la clase media, desconfían de la utopía. No hubo ninguna propuesta profunda, seria, utópica. No se dejan tentar por el populismo. Eso es muy buena noticia. Yo creo que el Chilezuela famoso, que se usó esta palabra durante la elección presidencial, fue un factor fundamental. Esta foto, no se puede oponer más esa foto que al sueño chileno del consumo como dimensión liberadora, dignificante de estos grupos medios. El sueño chileno, déjenme decirles, va a provocar o está provocando una profunda reconfiguración del espectro político. El partido político, el movimiento político que lo ignore, que crea que no existe esta cosa, probablemente se va a condenar a la irrelevancia. Ahí ven ustedes a nuestra gran cantautora Javiera Mena, que canta esta frase hace más de 10 años, va con la dirección de mi generación que va a pasar al siguiente nivel. Quizás ella no lo escribió este verso para mi presentación, por supuesto que no, pero yo me ocupo de él para decirles que yo creo que eso es lo que está pasando en Chile con el sueño chileno. Un siguiente nivel que si uno lo ejemplifica en este reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas que les mostré al inicio, pondría a Chile Chile está en el lugar 38, entre los 40 mejores del mundo, al top 30 y, ¿por qué no?, en un plazo más largo, a los 20 mejores países del mundo en términos de desarrollo humano. Eso es perfectamente posible. El sueño de vivir en uno de los países de más alto desarrollo humano del mundo. Pasar al siguiente nivel, como dice Javier Mena, es una foto por lo demás no de años posteriores, de Iquique, como se ve ahora, subiendo las escaleras de la movilidad social. ¿Y cómo? Con la palabra que usaron los chilenos en esta encuesta que les mostré, aperrando, porque eso no van a esperar nada del Estado ni subsidio del Estado, como lo han hecho por lo demás los que ya alcanzaron ese nivel como países, Australia, Dinamarca y otros. Ese es el sueño chileno de los grupos medios. Muchas gracias.